¿Puedo transformar mi pingüino mascota en un animatrónico de Five Nights at Freddy's? Imitar este estilo de forma que parezca ser sacado directamente del juego. FNAF es una increíble saga de videojuegos creada por Scott Cawthon, que pasó de un solo juego indie a toda una franquicia que incluye adicionalmente libros y películas, de las cuales hasta la fecha ya hay una estrenada. Sus personajes son icónicos y abarcan diversos tipos de animales, por lo que, considerando que tengo una mascota pingüino, me pregunté, ¿cómo se vería en este estilo? La idea surgió gracias a un canal de YouTube llamado Weirdos Speak, en donde se convirtieron diversos personajes animados en el estilo de FNAF, y adicionalmente crea modelos 3D a partir de diseño de sus seguidores. En una transmisión de Twitch quise intentarlo, así que me puse manos a la obra y decidí abrir Blender. Tomé una imagen de Freddy Fazbear, con la cual me basé para empezar a modelar este personaje. Añadí también mi pingüino como referencia. Se ve gigante. Wait. Empecé con el rostro. Lo hice circular a partir de un cubo suavizado y le agregué los ojos, o lo que en el futuro serán las aberturas de ellos. Utilizo el Mirror Modifier para no tener que realizar ambos lados, debido a que el modelo es simétrico. Continúo con el torso. Utilizando el mismo método que en la cabeza, le doy una forma aproximada, para más adelante el refinar. Para la pelvis, realizo algo similar, y termino con cilindros para las piernas. En chat me recordaron que los pingüinos son unas criaturas Lovecraftianas, debido a un detalle sobre ellos. Les recomiendo no buscar cómo es la boca de un pingüino por dentro. Lo de la boca no lo busqué, simplemente me apareció la foto y se la envié a Penguin, me la envié a mí, porque yo no podía ser la única traumada. Ese recuerdo me hizo querer agregarlo en el futuro a mi modelo, por lo que añado eso a la lista. De todas maneras, no es lo más traumático que he visto, probablemente no. Existen muchas cosas en este mundo. Luego de eso, la conversación se tornó a cosas traumantes. Les recomiendo no hablar de cosas traumantes, por experiencia. Continuando con el modelo, creé unas texturas simples con los colores rojo, blanco y negro, para ayudarme a modelar ciertas siluetas y formas, que luego serán modificadas para darle realismo al animatrónico. Probé con una luz de HDRI y ya empezaba a entrar en el ambiente. Continué con su boca, primero generando el modelo simple de esta, para luego darle detalles y separar su parte superior e inferior para poder ser animado en el futuro. Algo no anda bien con su rostro, pero me dije a mí mismo, confía en el proceso, y continué trabajando. Modifiqué su rostro y me di cuenta de algo que también me escribieron en el chat. Ahora que lo pienso, debiste usar el modelo chica como ya, porque también es una de sí, de hecho lo tengo abierto aquí. Aparte, sí, después me di cuenta del error. Continué refinando mi modelo. No, güey. Y le ajusté los ojos. Con esto ya tomaba mejor forma y le pude ver futuro a este modelo. Terminé de darle las texturas a las piernas y con eso puedo visualizar el modelo de pies a cabeza, menos los pies. De piernas a cabeza. Creo un cubo bajo la pierna y lo ajusto para darle el pie del pingüino, separando 3 dedos. Finalmente avanzo los brazos, donde tuve una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Qué les parece a ustedes mejor? ¿Que le haga las manos como manos o como una aleta de pingüino? Según yo debería ser mejor como aleta,
Como una aleta. Ok. Duplico la pierna para realizar el brazo. Y en ese instante es donde cometí otro error. ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Oh no! Arruiné esta. Porque la copié, no la copié como un nuevo objeto. Solucionado. Aquí nadie ha visto nada. Luego de que nadie viera nada, le di detalles a la aleta para que se vea bien, y agujeros en cada parte del modelo y el cuerpo en sí está terminado. Continúo con la cabeza, donde duplico esta para tener una versión anterior y aplico el Mirror Modifier, porque lo siguiente que haré será romper la simetría. Creo los dos montoncitos representando el pelo de mi modelo y le doy la forma. No, lo voy a dejar como estaba antes. Era como así. Recuerda a Johnny Bravo. Después de hartos retoques y ajustes, logro llegar a una versión con la que estoy satisfecho. Ok. No se ve mal. Juego con las luces para visualizar mi modelo en otro tipo de ambiente más oscuro. Sí, tengo que agregar algunas cosas. Primero que todo, tengo que hacer que... Creo que la boca está junta. Ahí es cuando está el screamer y de repente... frente a la pantalla. Esos son sonidos que nunca esperé que salieran de mi boca. Me fui y volví. Y yo haciendo eso. Aquí está el animatrónico. Por ahora. Le tengo que agregar las cosas por dentro y puedo agregar las texturas. Decido hacer eso. Me voy al editor de shader y le agrego un noise texture para ensuciar esta textura. Lo copio de la textura roja a la blanca y negra y vuelvo a previsualizar. ¡Tarán! Añado la corbata tipo humita que tiene mi pingüino y ya estamos cada vez más cerca del final. Otra cosa que podría hacer es tirar... Ya me puse creativo. Darle un poco de bump. Veamos si es que funciona esto. Y funciona. Le da más detalles a la carcasa de este animatrónico, que luce como estando hecho de plástico. Decidí continuar otro día después de un increíble avance con este proyecto, por lo que voy a terminar el stream con esto. Con esto. Al día siguiente, fuera de stream, continué refinando el modelo anterior de la cabeza para darle una mejor topología y arreglar los problemas que tenía. Para luego decidir armar la cabeza de nuevo utilizando retopología. Es decir, creando un nuevo modelo utilizando de referencia el anterior, pero mejor modelado. Con este nuevo modelo de la cabeza, mucho mejor diseñado, y luego de ajustar detalles y rehacer nuevamente los pies de mi pingüino, le añado garras a los pies, algo que quería hacerle en la versión anterior, pero no había alcanzado. Con eso ya tengo el exterior del animatrónico, pero me falta el interior. Añado articulaciones metálicas entre cada conexión de las partes que aún estaban desconectadas, y el modelo está finalizado. Ahora solo queda conectar el cuerpo entero a huesos, que me ayudarán luego a animar este modelo. Conecto cada elemento a su hueso correspondiente y con eso debería tener el modelo listo para Wait. Vuelvo a hacerlo ahora de una mejor manera y al parecer funciona. Lo posiciono rápidamente para revisar que cada elemento está bien conectado y hago una prueba a la cámara.
Todo parece estar bien. El modelo está finalizado. Así que pensé que la mejor manera de presentarlo en un video es si se encuentra en un escenario adecuado. Por lo que decido además modelar un escenario, algo similar a los videojuegos. Empiezo creando una habitación conectada a un pasillo largo y voy a Kitbash 3D, que posee una gran cantidad de modelos 3D con los cuales crear diversos ambientes. Añado un escritorio donde dejar computadoras y una silla que me permitirá ver la altura adecuada para posicionar la cámara. Les doy una posición momentánea mientras sigo armando la escena. Añado un par de pantallas que se conectarán a cámaras de seguridad. Añado también un par de luces para que en la habitación se vea. Añado las texturas saltantes a la habitación. Vuelvo a acomodar la habitación, ahora con una idea en mente de lo que quiero, y empiezo a adornarla con diversos elementos. Uno de ellos, obviamente, es un sticker de mi pingüino, porque pingüino. Añado otros elementos. Aquí es cuando decido hacer parpadear la luz que había creado, para darle ambiente a este lugar. Conecto las luces a un empty, que me permitirá animar fácilmente el parpadeo y ajustarlo si lo creo necesario. Me encanta lo fácil que es luego animar esto. Con esto, paso también a animar la cámara. Con la habitación de seguridad prácticamente terminada, paso a animar otros lugares, como un pasillo. Terminado el lugar, convierto las imágenes generadas en cámaras de seguridad, alterando la imagen. Y con eso, tengo el video terminado. ¿Qué pueden ver a continuación? Y eso fue mi video. Ahora tengo un animatrónico de mi pingüino que prácticamente puedo usar en cualquier ocasión que quiera. Espero que les haya gustado este video. Con eso me despido. Adiós y que tengan un buen día.